Amables televidentes de CNC, bienvenidos a este nuevo espacio que el doctor Carlos Alberto Arturo nos ha habilitado aquí en CNC para todo el territorio nacional. Hoy estamos con el doctor Ricardo Arias Mora. Él fue senador de la República, representante de la Cámara, presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Amablemente nos acompaña en el día de hoy en estos espacios, como lo señalé, para hablar con él sobre un nuevo proyecto que se tiene por parte de un equipo político de todo el territorio nacional, y queremos que nos cuente a los televidentes, a todos los colombianos, en qué consiste ALMA. ¿Qué es ALMA, doctor Ricardo Arias Mora? Pues, apreciado William, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. ALMA es una coalición, es la sumatoria del esfuerzo de una serie de organizaciones políticas que nos hemos propuesto trabajar en equipo, conformar unas importantes listas tanto en Cámara de Representantes como en el Senado Nacional, y todas ellas teniendo un distintivo: la defensa de los niños y la defensa de la familia en Colombia. Esa es nuestra causa, nuestro objeto y nuestro propósito. ¿Por qué ALMA? Muchos sectores, pues son varios partidos, eso quiero que nos los explique a todos los televidentes y a todos nuestros distintos sectores en las redes sociales que nos ven y nos comentan diariamente. ¿Por qué ALMA y quiénes están integrando ALMA, doctor Ricardo? Eso tiene una historia muy bonita que nace en el año 2023, en mi caso en Guadalajara, México, donde tuve la oportunidad de asistir a una cumbre de liderazgo global, donde líderes desde Canadá hasta la Argentina nos dábamos cita en el análisis de una agenda de la cual se nos informaba había sido ordenada su ejecución, su puesta en práctica, su llevar a cabo, la Agenda 2030. Sobre esa Agenda 2030 y en el estudio que hicimos en aquella ciudad mexicana, nos dimos cuenta que sobre los países gravitaba, sobre los 39 países de América gravitaba esa orden que de Naciones Unidas se daba de implementar la Agenda 2030 en cada una de las naciones de América. Y esa agenda la fuimos viendo aterrizar en nuestro país, y ahí fue donde temas como el aborto para los niños, el suicidio asistido, la eutanasia, la legalización de la droga, en fin, todas estas nuevas formas de sociedad se dieron cita, y nos dijimos nosotros como partido Colombia Justa Libres, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos en una democracia y cómo detenemos estas circunstancias? Y allí, apreciado William, pues nos propusimos y me propuse convocar partidos que fueran similares a nosotros, que compartieran esa misma inquietud. Filosofía. Esa misma filosofía, hombre, y que nos cogiéramos de la mano y lucháramos para que entre todos podamos tener esa gran bancada que, a propósito, tiene como principal tarea de tener 33 proyectos de ley que hoy están dando vueltas dentro del Congreso. En las comisiones y en las plenarias. En comisiones y en plenarias, y que de aprobarse volveríamos trizas la familia y volveríamos trizas la sociedad. Yo quiero tocar ese tema porque nosotros de algún modo tenemos, hay veces la gente es más papista que el Papa, pero yo quiero tocarle este tema para que nos explique a los televidentes el tema de la marihuana o el cannabis, para que la gente nos entienda. Las economías del mundo, y le voy a tocar la economía de Estados Unidos en 13 o 14 estados de los 50 que hay allí, pues la economía en 13 o 14, 15, 20% da unos recursos importantes a la economía de estos estados. ¿Por qué no adoptar ese sistema en Colombia si, por ejemplo, el doctor Luis Pérez nos decía que esa economía del cannabis o de la marihuana generaba unos recursos casi que similares a los del café, doctor Ricardo? No. Sería una vergüenza para la sociedad colombiana aquel día en que la droga tuviera un marco de legalidad. Y cuando se habla del cannabis medicinal es, digamos, como el prekinder, o sea, como la primera etapa de esa legalización final. Lo que sí es claro, apreciado William, es que el tema no es cannabis, el tema es marihuana, perjudicial. Ahora la llaman cannabis medicinal, pero todos sabemos que esos efectos psicotrópicos que incluso allí se generan causan unos daños severos a la sociedad. No en vano, uno lo puede ver, lo vimos en nuestro departamento del Quindío en aquella época de ingrata recordación, cómo se exportaba el tema de la marihuana y cómo esa marihuana confundía aquellas generaciones, y hoy vemos nosotros generaciones adultas que tuvieron ese problema en su juventud. No, es dañina, es perjudicial, eso no crea riqueza, eso no genera empleo,
Eso lo que genera es un principio de una adicción final. Pero, doctor Ricardo, yo quiero para que de algún modo nos explique a los televidentes y a todos nuestros seguidores en las redes sociales, el tema es muy complejo, por lo que yo le decía en una anterior conversación que tuvimos, y es cómo usted de algún modo no judicializa a la persona que consume, porque pues tenemos no sé cuántos millones de personas que consumen, no solamente en Colombia, sino en el mundo, pero cómo no judicializa a aquella persona que tiene esa adicción, porque en oportunidades muchos sectores la judicialización la tienen no solamente para los consumidores, sino para, obviamente, para los que venden, los expendedores, habría que tenerla. Porque tuvimos un mal comienzo, William, y lo que mal se siembra, mal se cosecha. Aquí se nos habló en alguna época, recuerda usted al ex magistrado Gaviria Díaz, que nos hablaba, presidente de la Corte Constitucional, que nos hablaba del libre desarrollo de la personalidad, sí. Y eso nos pareció muy revolucionario. No, eso lo que le hizo fue un daño profundo a la sociedad. Fue una sociedad que entonces olvidó sus principios, olvidó sus valores, con la tesis de un libre desarrollo, entonces todo se permitió, todo vale dentro de la sociedad, y entre ello, hoy se está hablando de dosis mínimas, se está hablando de una serie de temas que todos son distractores en esa ingeniería del lenguaje, sobre el cual en el siglo XXI a lo malo se le quiere parecer bueno. Mire, William, el cannabis medicinal no es cierto. O sea, el cannabis como tal, si usted lo analiza de manera científica, se da cuenta que es un paliativo. Disminuye los dolores, los disminuye porque los duerme, es como un analgésico. Sí, los baja. No los sana. Por eso... Pero esas personas terminales, porque hay muchas personas, yo en una experiencia de un amigo, el papá le dieron, lo desahuciaron totalmente y él optó, y esto lo tengo que contar porque en alguna oportunidad lo conté en Teleantioquia, además vive en Medellín, en Aranjuez, y es la única forma de que el papá pudo soportar, comillas, el dolor durante 5 años que los médicos le daban, sí, pero digamos que ese es un hecho que mínimo. Se da. Un hecho que se da, pero eso no puede ser un salvoconducto para nosotros traerle un término tan agresivo a las nuevas generaciones de Colombia. Es que cuando a mí me hablan de cannabis medicinal, hay un tema también de la ciencia que se llama la bradipsiquia. ¿Qué es la bradipsiquia? Es el adormecimiento del cerebro. Usted se dará cuenta, y lo digo coloquialmente, querido William, que cuando una persona empieza a consumir esa marihuana, ese cannabis, lo primero que le cambia es el hablado y lo segundo es el caminado. Empiezan a hablar lentamente, de manera pausada, y así se va volviendo su caminar. Y uno mismo, yo mismo, que nunca he hecho uso de droga alguna, digo, tan raro eso. Y entonces cuando me puse a investigar el tema, es que la bradipsiquia es eso. Nos duermen el motor cerebral. Entonces y lo detienen además. La capacidad motriz se adormece, sí. Y ese ciudadano queda casi condenado en vida, porque en la medida que eso va escalando, pues va ingresando a un mundo de la droga de la cual no va a salir jamás. El proyecto en el Congreso ha tenido, creo que 8 o 9 veces ha llegado hasta la plenaria del Senado, llegó el año pasado. Así es. Y se hundió, pero pasó en la Comisión Primera del Senado, pasó en la Comisión Primera de la Cámara, en la plenaria de la Cámara y lo hundió el Senado. ¿Hizo bien? Pero por supuesto. Mire, nosotros como Estado tenemos que reconocer que no dimensionamos el daño que se dio en aquella época, que tiene hasta nombre propio, la época del Éder, cuando eso comenzó en el Quindío. Claro. Entonces, el Estado, ¿qué tiene que hacer? Restituir ese daño. Nosotros tenemos que empezar unas campañas profundas dentro de la generación afectada para efecto precisamente de tratar de restituir ese daño que no tiene solución final. Y a las nuevas generaciones tenemos que ser capaces de tener un Estado tan fuerte que sea capaz de erradicar esos sembrados que hoy tenemos 300.000 hectáreas de cultivo de coca y que pareciera que estamos viviendo en un Estado ineficaz. Vamos a pasar al tema del doctor Gustavo Petro, nuestro presidente, que pues tiene muchos sectores que lo critican, pero otros que aplauden esta postura o esta actitud del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Usted cómo ve desde las barreras, obviamente, que ha sido un dirigente ya no solamente del departamento del Quindío, sino nacional, lo que se ha hecho por parte del gobierno del presidente Petro? Pues yo creo que adolece siempre de un modelo de gerencia, de un modelo administrativo. Eso nosotros lo llamamos mayordomía. La mayordomía, William, es la correcta administración de una nación.
la correcta administración de un territorio. ¿Qué vemos hoy nosotros? Un desbarajuste completo, todos los días una desazón, 50 y pico de ministros en 36 meses de gobierno, de actuación. Pues por supuesto que eso dan luces de lo que está ocurriendo en su interior. Y ahora que están transmitiendo los consejos de ministros, que digamos en buena hora por la información, pues hombre, uno termina más bien apagando el televisor y yéndose a dormir muy preocupado, viendo precisamente todo el desarreglo que tiene la nación. Yo le tocaba el tema de las EPS anteriormente, doctor Ricardo, y me parece justo el tema que se trata en las comisiones séptimas del Senado y la Cámara. Ya pasó en la séptima de Cámara y pasó en la plenaria de la misma corporación. Está en la comisión séptima del Senado. ¿Sirve algún tema de los que allí hay más de 80 artículos? Yo sí creo que es rescatable, incluso desde la concepción cristiana, es muy rescatable el término de la salud preventiva. Es que el modelo de salud de Colombia es equivocado. El discurso del político es que voy a construir un centro de salud y voy a construir hospitales. Cuando yo oigo ese discurso digo, este señor va a aliviar el enfermo. Y resulta que desde la cosmovisión nuestra, nosotros lo que tenemos que decir es que lo que tenemos que evitar es que nadie se enferme. O sea, la política preventiva que está consagrada en esta reforma a la salud. Por supuesto, nosotros estamos de acuerdo con ella. Y también en su ampliación rural, en su ampliación territorial. Hay zonas del país donde efectivamente el modelo de salud no ha llegado. ¿Dónde están los excesos? En la administración desbordada y desbocada que han tenido las EPS en sus periodos anteriores, que entonces han dado el cambio de un modelo administrativo donde ya no se le gira a ellas, sino a un pagador único, y ahí es donde ha empezado a tener una serie de tropiezos. Pero esa trazabilidad de los anteriores gobiernos, vamos a colocar un ejemplo para que los televidentes nos entiendan y nuestros amigos en las redes sociales, esa trazabilidad de la plata que llega del gobierno a la EPS, y la EPS aquí hace un sinnúmero de cosas, construye casas, edificios, compra equipos de fútbol, lo que pasó con Saludcop y con el presidente de la misma, el doctor Palacino. Eso no le hace mucho daño porque se roban la plata, doctor Ricardo. Pero total, pero por eso le digo, esa es la mayordomía. Si está tan detectado y tan definido, y lo comparto, el exceso que ha ocurrido en años anteriores, hombre, pues corrijámoslo. Y para corregir lo que se estila, el consenso, el diálogo y por supuesto la regla de oro, que es una administración eficiente donde se beneficie tanto la sociedad como tanto su gente. El tema de las listas de ALMA, el nuevo partido político, me parece importante que explicarles a los televidentes y a nuestros seguidores. ¿Cómo va a ser y cuántos partidos? Usted me decía que eran 6 partidos, porque no nos explica cómo va a ser el mecanismo, doctor Ricardo. Nosotros vamos a establecer una lista única, tanto en las cámaras territoriales como en el Senado Nacional. El elector, cuando llegue a la urna y acompañe con su voto la coalición de ALMA, sabrá a ciencia cierta de que los allí elegidos serán defensores de los niños y de la familia en Colombia. Perfecto, eso es un buen criterio. Son 2 puntos muy importantes, expresos, casi que con palabra de gallero, como dijo Aya, con palabra de gallero comprometidos. ¿Por qué lo digo? Porque es que, William, hoy tenemos 33 proyectos de ley dando vueltas por el Congreso de Colombia, que donde se llegara a aprobar, Dios mío, apague y vámonos. Permítame repetirlo, volvemos trizas la familia, volvemos trizas la sociedad. Doctor Ricardo Arias, me parece importante que usted nos dé su opinión en torno a algunos nombres que están en la palestra política, unos desde hace mucho tiempo, otros apenas salieron, pero creo que a puertas de las próximas elecciones, que son el próximo año, el 26, vamos a elegir no solamente Senado, sino Cámara. Ya tiene usted el mecanismo del tema del Senado y la Cámara, pero ¿qué piensa de algunos nombres que le voy a dar? Y usted si visualiza algún de estos nombres para las próximas elecciones del 2026. Germán Vargas Lleras. Conocimiento. Vicky Dávila. Audacia. Sergio Fajardo. Reflexión. María Fernanda Cabal. Combatiente. Claudia López. Ya le pregunté si no. Ímpetu. Ímpetu. ¿Ve alguno de ellos que pueda tener el favorecimiento del elector para el 2026? Pues digamos, le pediría el favor que me eximiera de calificarlos a ellos. Sí. Porque es que en los proyectos individuales, esos de que vote por mí, yo no me veo. Yo me veo en un proyecto de nación
donde trabajemos en equipo, donde sea una solución en colectivo, donde se vaya a llegar con un proyecto de nación que tenga un respaldo suficiente en el Congreso de la República y en el ejercicio del Ejecutivo. O sea, una actitud seria, que en verdad signifique Estado y signifique solución a los temas del mismo. Sin estructura, algún candidato, ¿usted le da alguna opción con el solo voto de opinión podrían tener la favorabilidad del pueblo colombiano? No, ninguno, porque es que se enmarcan en el antojo, en el capricho, en que voten por mí, yo me voy a lanzar, yo me candidatizo, y a mí me parece que eso no es serio, William, y lo digo con todo el respeto por todos. Yo creo que lo que corresponde hoy es que empecemos primero a estructurar un objetivo. Sobre ese objetivo, a crearle una base que en el legislativo se comprometa. Y si ya tenemos esa base que en el legislativo se comprometa sobre ese objetivo, necesitamos desde el Ejecutivo quien lo desarrolle. ¿Ves dentro del sector que se ha lanzado, que son 50 o 60 candidatos, hombres y mujeres preparadas para que dirijan esta nación con responsabilidad? Bueno, como ciudadanos responsables sí veo a muchos, pero de ahí a que tengan el conocimiento del Estado. Es que el Estado nuestro es muy complejo, William. Y lo digo complejo es que requiere digamos, un conocimiento mayor. Un solo ejemplo que aquí a manera de guisa le puedo traer a la mesa. Sí, un ejemplo. Son 5.143 entidades que tiene el Estado colombiano. Una locura. O sea, si hay una persona que quiere gobernar y no conoce este andamiaje, pues la verdad yo sí quiero saber, ese maestro de orquesta, cuáles son los instrumentos para dirigir, que son los que va a dirigir. No, el Estado hay que conocerlo, el Estado hay que mirarlo desde su interno. Las políticas que se traigan como modelo de transformación para el Estado deben tener no una base del antojo en su expresión, sino toda una ciencia cierta en su consolidación. Entonces, ahí es donde yo creo que el candidato aún no ha salido, que ese proyecto de nación aún está por llegar. Outsider. Y yo siento que los colombianos estamos todos allí a la espera, a sabiendas de que los sondeos que hemos venido conociendo nos están dando toda la razón. Pasó el doctor Ricardo Arias Mora, expresidente del Fondo Nacional del Ahorro, senador, ex representante de la Cámara, aquí por los especiales que ha ordenado el doctor Carlos Alberto Arturo aquí en CNC. Los esperamos en una próxima oportunidad.